Cuando abrí esa puerta en el sótano, comprendí que yo no era la maldición de la familia. Encontré las pruebas de lo que le habían hecho a mi hermanito. Esa misma noche mis manos se transformaron en el instrumento de la justicia que nadie más ejecutaría. Buenas tardes, queridos. Me llamo Gertrudis Oliveira, aunque aquí todos me conocen como Doña G. Tengo 72 años y, bueno, mi domicilio actual no es precisamente el más común. Resido en Jataí, una preciosa ciudad del interior de Goiás, pero no en la zona que ustedes conocen. Mi hogar es el Instituto Penal Femenino desde hace casi 60 años. Sí, una prisión, pero no se alarmen. Yo no me asusté cuando llegué, y miren que todo era muy distinto en aquella época. Mi vida aquí transcurre con una rutina apacible. Mi pasatiempo predilecto es la lectura. ¡Ah! ¡Cuánto amo mis libros! La biblioteca de aquí no es nada del otro mundo, pero siempre me las ingenio para conseguir libros nuevos con las trabajadoras sociales o con las visitas de otras internas. Ya he leído de todo un poco, novelas, biografías, libros de historia, pero siento un cariño especial por la poesía. Las palabras bien hilvanadas me transportan más allá de estos muros grises. Por las noches, cuando abren el patio para tomar el sol, o mejor dicho, el baño de luna, me gusta sentarme en un rincón y contemplar el cielo. Es asombroso cómo las estrellas siguen brillando, incluso para quien está presa. Me quedo ahí, en silencio, reflexionando sobre la vida, sobre las vueltas que da el mundo, sobre las decisiones que tomamos y sobre las que fueron tomadas por nosotros. Empecé a disfrutar de la lectura aquí mismo, en la prisión. Antes apenas tenía tiempo, o quizás, no tenía la paz mental necesaria para concentrarme en las letras. Fue una profesora voluntaria, Elvira, quien me descubrió el placer de la lectura. Ya sabía leer, por supuesto, pero no sabía viajar a través de los libros. Una vez me dijo, Gertrudis, mientras tu mente pueda viajar, ninguna celda te mantendrá realmente presa. ¿Y saben qué? Tenía toda la razón. Ahora estoy sentada en mi camita, en esta celda pequeña, pero ordenada. Tengo una mesita improvisada con cajas donde guardo mis tesoros, algunos libros, unas cartas antiguas, un cuaderno donde plasmo mis pensamientos. Las paredes son de un verde descolorido, pero las he adornado con algunos recortes de revistas. Se puede hacer que cualquier lugar sea más acogedor si uno se esfuerza un poquito. Y ustedes, mis queridos, que me están viendo en este preciso instante, háganme un favor. Si este vídeo les llega al corazón, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a que nuestra historia alcance a más personas. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de Latinoamérica o del mundo me están viendo. ¿Están tomando su cafecito de la mañana, almorzando o ya preparándose para dormir? Yo los imagino al otro lado y eso me hace sentir menos sola en este mi camino. Hoy voy a relatar una historia que he guardado durante mucho tiempo. Es sobre cómo un error puede transformarse en justicia. Sobre cómo a veces necesitamos atravesar el infierno para encontrar algún tipo de paz. No es una historia bonita, pero es mi historia. Y tal vez, solo tal vez, pueda servir de alerta para alguien que lo necesite. Nací en Monterrey, en el norte de México, en 1953, en tiempos en que las cosas eran más simples, pero también más duras. Mi padre, Juvenal Oliveira, trabajaba en la extracción de minerales. Era un hombre alto, de manos gruesas como cuero viejo, siempre con aquella mirada distante, como quien divisa algo que nadie más ve. Mi madre, Zenaida Oliveira, era costurera de primera. Confeccionaba vestidos que las mujeres de la región se disputaban, principalmente para fiestas de boda y cumpleaños. Tenía el rostro fino, el cabello siempre recogido en un moño apretado y una forma de caminar como si siempre tuviera prisa,
incluso cuando no la tenía. Nuestra casa se encontraba en la parte más alejada de la ciudad. Era una construcción sencilla de tejas antiguas y suelo de tierra apisonada en el fondo. Teníamos un patio grande con algunas gallinas, un árbol de mango y otro de guayaba que mi padre plantó cuando yo nací, para que la niña tenga que comer, decía. Pero aquellos árboles parecían más una decoración que una fuente de alimento. Nadie en casa me animaba a tomar las frutas, como si no fueran para mí. La vida en casa seguía una rutina que no variaba mucho. Me despertaba con los primeros rayos de sol entrando por la ventanita del cuarto que compartía con mi hermano Darío, 5 años menor que yo. ¡Ah, Darío! Un niño menudo, de ojos grandes y curiosos, que parecía contemplar el mundo como un lugar mágico, mientras que yo ya había aprendido desde temprano que la magia no existía en aquella casa. Antes de ir a la escuela, ayudaba a mi madre a preparar el café. Después me esperaba una caminata de 20 minutos hasta la escuelita municipal. Me gustaba ese trayecto. Era el único momento del día en que sentía algo parecido a la libertad. La escuela era modesta, con solo 3 aulas, pero la profesora Olivia me trataba con un cariño que no conocía en casa. Fue ella quien se percató de que tenía facilidad con las letras y me prestó los primeros libros. Después de la clase regresaba para ayudar a mi madre en las tareas del hogar, lavar ropa, barrer, cuidar de Darío. El niño era frágil. Había nacido con problemas de salud. Respira mal, decía mi padre, como si el simple acto de respirar pudiera hacerse de forma equivocada. Pero yo sabía que no era culpa de Darío. Tenía lo que llamaban un soplo en el corazón. Necesitaba cuidados especiales. Por la noche, cuando mi padre regresaba del trabajo, la casa se transformaba. El aire parecía más denso, como si estuviera cargado de una tensión invisible. Cenábamos en silencio. Solo se oía el tintineo de los tenedores en el plato. Si Darío tosía durante la comida, mi padre golpeaba la mesa. «Este niño vino con defecto», murmuraba, como si hablara con la comida. Las noches eran lo peor. Después de que las luces se apagaban, las paredes de la casa parecían susurrar. Muchas noches escuchaba pasos en el pasillo. Después se abría la puerta del cuarto de Darío. Mi madre decía que iba a verificar si estaba respirando bien, pero los gemidos que oía no parecían de cuidado médico. Muchas veces me ponía la almohada sobre la cabeza para no oír, y, cuando ya no podía soportarlo más, salía a escondidas al patio, me sentaba bajo el árbol de mango y contaba estrellas hasta que mis ojos se cerraban. Los juegos de la infancia para mí eran diferentes. Mientras los otros niños jugaban a la ronda o con muñecas, yo jugaba a ser médica con Darío. No era un juego común. Era mi forma desesperada de intentar consolarlo después de los exámenes que nuestros padres le hacían cuando creían que no estaba bien. Yo fingía que tenía poderes mágicos para curarlo. Pasaba la mano suavemente donde él decía que le dolía y cantaba bajito canciones que inventaba en el momento. En la escuela tenía pocas amigas. Ivonete y Durbalina eran las únicas que se acercaban. Las otras niñas parecían sentir algo extraño en mí, como si llevara una nube oscura. Una vez oí a la madre de una compañera decir: «No juegues con esa niña, hay algo raro en esa familia». Y sí que lo había, solo que nadie hacía nada. El padre de la ciudad, don Eusta, una vez me llamó después de la misa y me preguntó si todo estaba bien en casa. Casi se lo conté, pero en ese preciso instante mi padre apareció en la puerta de la sacristía con aquella mirada que yo conocía bien, la mirada que decía: «Si abres la boca, será peor». Entonces sonreí y dije que todo estaba bien, que solo estaba cansada porque había ayudado mucho en casa. El peor día de mi infancia fue cuando cumplí 10 años. No hubo fiesta ni pastel. Solo mi padre me llamó a la sala y me dijo:
ahora ya eres lo suficientemente grande para entender algunas cosas. Fue la primera vez que me llamó error. Dijo que había nacido para traer desgracia a la familia, que desde mi nacimiento solo habían sucedido cosas malas, incluyendo el nacimiento de Darío con defecto. Aquella noche lloré hasta quedarme dormida y soñé con un lugar lejano, muy lejos de Monterrey. Un lugar donde nadie me llamaba error, donde Darío podía respirar sin dolor, donde los mangos del patio eran para ser comidos y no solo mirados. Pero cuando salió el sol, todavía estaba allí, en la misma habitación, en la misma casa, con el mismo peso sobre los hombros. Y así pasé mi infancia entre susurros en las paredes, miradas cortantes de mi padre, silencios de mi madre y la respiración difícil de Darío. Cada día era sobrevivir hasta el siguiente. Cada noche era esperar que amaneciera pronto. Y en el fondo de mi corazón, una pregunta que nunca tuve el valor de hacer en voz alta: si yo era el error, ¿por qué parecía que eran ellos quienes estaban haciendo todo mal? Fue cuando cumplí 14 años que las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas en casa. Darío, con sus 9 añitos, estaba cada vez más frágil. El soplo en el corazón parecía empeorar, aunque nunca habíamos visto a un médico de verdad. Mis padres decían que sabían cuidarlo mejor que cualquier doctor de la ciudad. Una tarde de julio de 1967 volví de la escuela y noté un movimiento diferente. Un coche que nunca había visto antes estaba estacionado frente a nuestra casa, algo raro en Monterrey en aquella época. Era un hombre de traje conversando en voz baja con mi padre en el portal. Cuando me vio llegar, mi padre hizo un gesto brusco con la mano, ordenándome entrar por la puerta trasera. Obedecí como siempre hacía. Por la ventana de la cocina vi que el hombre entregó un maletín a mi padre. Parecía pesado. Después los dos se dieron la mano como quien cierra un acuerdo importante. Cuando el coche se alejó levantando polvo en el camino de tierra, mi padre entró con aquella sonrisa rara en sus labios. El tipo de sonrisa que solo aparecía cuando algo le agradaba mucho. Zenaida, llegó lo que necesitábamos, gritó, yéndose directamente al sótano. Sí, nuestra casa tenía un sótano, un lugar húmedo y oscuro, con una puerta siempre cerrada con llave. Mi padre decía que guardaba herramientas y cosas peligrosas allí, por eso nadie podía entrar. Pero aquella noche los dos pasaron horas ahí abajo. Lo que más me asustó no fue el tiempo que pasaron en el sótano, sino el silencio que vino después. Normalmente por la noche escuchaba los gemidos de Darío a través de la pared fina que separaba nuestros cuartos. Aquella noche, nada. Un silencio pesado, como si el aire hubiera sido succionado de la casa. A la mañana siguiente, cuando pregunté por Darío, mi madre solo dijo: está descansando, mejor no molestarlo. 3 días pasaron así, 3 días sin ver a mi hermano. Yo preguntaba, insistía y siempre recibía la misma respuesta: está descansando. Al 4.º día, mientras arreglaba la cocina después del almuerzo, oí una conversación entre mis padres. Estaban en la habitación con la puerta entreabierta y no notaron mi presencia en el pasillo. Creo que no está funcionando, Juvenal, decía mi madre, con la voz temblorosa, tiene que funcionar. El hombre garantizó que era esto lo que necesitábamos, pero mira cómo está peor que antes. Es la adaptación. Su cuerpo se está acostumbrando. ¿Y si alguien lo descubre? La escuela ya está preguntando. Mi padre bajó la voz a un susurro furioso. Nadie va a descubrir nada. Ya hablé en la escuela. Tiene sarampión. Compramos tiempo, y si sale mal, bueno, la culpa es de ella de todos modos. En ese momento entendí que ella era yo, el error, la causa de todo lo malo, la maldición. Por la noche, después de que mis padres finalmente se fueron a dormir, tomé valor para ir hasta el cuarto de Darío. La puerta estaba cerrada con llave, novedad que me asustó.
Pegué el oído a la madera y le llamé bajito. Darío, soy yo, Gertrudis. ¿Estás bien? Un largo silencio siguió y entonces, cuando ya iba a desistir, escuché un gemido débil, tan débil que podría haber sido solo el viento. Pero no lo era, era él. Duele Tud, duele mucho, susurró usando el apodo con el que solo él me llamaba. ¿Qué te duele, Darío? ¿Qué te hicieron? No lo sé. Hay algo en mi brazo y ellos. Ellos filman. Aquello no tenía sentido. ¿Qué película? ¿Por qué filmar a un niño enfermo? Antes de que pudiera preguntar más, oí pasos en el pasillo. Corrí a mi habitación y fingí dormir, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a explotar. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que mi madre tenía ojeras profundas. Mi padre parecía nervioso, mirando el reloj a cada momento. Necesito que vayas directamente a casa después de la escuela hoy, me dijo sin mirarme a los ojos. Tu madre y yo tenemos que ir a Hidalgo a buscar unas medicinas para tu hermano. Volveremos mañana. Aquello era extraño. Nunca me habían dejado sola en casa antes, pero acepté, viendo allí una oportunidad. En la escuela no pude prestar atención a nada. La profesora Olivia hasta me preguntó si todo estaba bien, notando mi distracción. Casi le conté, casi pedí ayuda, pero las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. La culpa es de ella de todos modos. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Darío estuviera sufriendo por mi culpa? Cuando regresé a casa, el coche de mis padres ya no estaba allí. Entré despacio, el silencio pesando como plomo. Fui directamente al cuarto de Darío, pero la puerta seguía cerrada con llave. Llamé su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando noté algo. La puerta del sótano estaba sin llave. Un fino rayo de luz escapaba por la rendija. Mi corazón se aceleró. En todos mis 14 años nunca había estado en aquel sótano. Estaba prohibido, era peligroso. Bajé los escalones de madera despacio, cada paso haciendo que el suelo viejo crujiera. El olor fue lo primero que noté. Un olor fuerte a productos químicos mezclado con algo dulce y podrido. La luz venía de una lámpara débil colgada del techo. El sótano no era grande, pero estaba organizado como una especie de... No sé bien explicar, como un consultorio improvisado. Había una camilla en el centro con correas de cuero en los extremos, una mesa con instrumentos que nunca había visto antes, frascos con líquidos de colores extraños, y en un rincón, una máquina que reconocí de las clases de ciencias, un proyector de películas. A su lado, una pila de latas redondas, filmes. Sentí que mi estómago se revolvía. Tomada por un impulso que no pude controlar, tomé una de las latas, la abrí y coloqué el rollo en el proyector, como había aprendido en la escuela. Encendí el aparato, apuntando hacia la pared blanca. Las imágenes que aparecieron me hicieron caer de rodillas. Era Darío, mi pequeño Darío, amarrado a aquella misma camilla. Mi padre le aplicaba una inyección en el brazo mientras mi madre ajustaba algo en un aparato al lado. El rostro de mi hermano se contorsionaba de dolor, pero no había sonido en la película, solo imágenes crudas en blanco y negro de su sufrimiento. Cambié a otra película, y otra más. Años de tratamientos, años de experimentos, años de mi hermano siendo usado como... No consigo ni decir la palabra. Algunas películas mostraban procedimientos tan crueles que tuve que apartar la mirada. En otras solo lo medían. Anotaban cosas como un estudio científico macabro. La última película que vi mostraba a Darío mucho más delgado, casi irreconocible. Ya no se movía, solo miraba fijamente a la cámara como si implorara, como si supiera que ese sería su último registro. Cuando la proyección terminó,
me quedé allí parada en la oscuridad, sin poder llorar, sin poder gritar. Un adormecimiento se apoderó de mi cuerpo. Ya no era dolor o miedo lo que sentía, era otra cosa, algo que crecía dentro de mí como una tormenta. Volví al piso de arriba e intenté nuevamente abrir la puerta del cuarto de Darío. Esta vez empujé con toda la fuerza, lanzando mi cuerpo contra la madera. La cerradura vieja cedió. La puerta se abrió con un crujido. El cuarto estaba vacío. La cama arreglada como si nadie hubiera dormido allí en días. Los pocos juguetes que tenía, organizados en el estante. En la pared, un calendario donde mi madre marcaba los días con una X roja. La última marca era de hacía 3 semanas. Me senté en su cama y finalmente las lágrimas llegaron. Lloré por horas, abrazada a la almohada que aún conservaba su olor. Lloré hasta no tener más lágrimas. Cuando llegó la noche, ya lo sabía. Darío no estaba descansando. Darío no estaba en ningún lugar. Las películas que vi fueron los últimos registros de él. Lo que no entendía era por qué, porque mis propios padres harían esto, qué tipo de personas eran. Aquella misma noche encontré una caja debajo de la cama de mis padres. Dentro había cartas de un tal Instituto de Investigaciones Especiales, cartas mencionando pagos por resultados, mencionando cómo el espécimen era perfecto para las pruebas debido a su condición cardíaca rara. El espécimen era Darío. Mi hermano había sido vendido para experimentos, y no solo vendido, usado por sus propios padres como conejillo de Indias durante años. La última carta felicitaba a mis padres por los datos recolectados y lamentaba la pérdida del espécimen, pero garantizaba que las informaciones serían valiosas para la ciencia. Había un cheque adjunto, una cantidad que para nuestra familia humilde era una fortuna. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. No era yo la maldición de la familia. No era yo el error. El verdadero error estaba ahí delante de mis ojos, en aquellas cartas, en aquellas películas, en toda aquella casa. Pasé la noche despierta, sentada en la cocina, las pruebas esparcidas en la mesa, esperando. El odio que crecía dentro de mí era calmo, casi sereno. Cuando el sol comenzó a salir, oí el coche llegando. Oí las voces de mis padres animadas, hablando sobre los nuevos encargos que traían. Y cuando abrieron la puerta y me vieron allí sentada con todas las pruebas expuestas, sus rostros cambiaron. No vi miedo como esperaba. Vi rabia, como si yo hubiera estropeado algo muy preciado. Así que la maldición descubrió nuestro secretito, dijo mi padre arrojando el maletín al suelo. Y yo, por primera vez en la vida, no bajé la cabeza. Los miré directamente y pregunté, ¿qué le hicieron a Darío? ¿Dónde está mi hermano? La respuesta de mi madre me golpeó como una bofetada. Enterrado en el patio, debajo de aquel árbol de mango que tanto te gusta. Fue el único servicio que prestó aquel inútil, abonar un árbol. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza mientras miraba a aquellos dos extraños frente a mí, porque eso es lo que eran, extraños, no padre y madre, no familia, solo dos personas que nunca conocí realmente. No se lo vas a contar a nadie, dijo mi padre. No como pregunta, sino como orden. Nadie le creería a una niña como tú, la hija problemática, la que siempre dio problemas. Mi madre se acercó. Su perfume era empalagoso, invadiendo mi espacio y me acarició el cabello de un modo que debería parecer maternal, pero solo me causó escalofríos. Gertrudis, hija mía, tienes que entender lo que hicimos fue importante para la ciencia, para el futuro. Tu hermano ya estaba condenado con aquel corazón defectuoso. Por lo menos así, su corta vida sirvió para algo más grande. Aparté su mano con un movimiento brusco. ¿Algo más grande? Lo torturaron. Vi las películas. Les supplicaba que pararan.
Mi padre dio un puñetazo en la mesa que hizo saltar todo. Tú no entiendes nada. Aquel instituto nos contactó cuando supieron de su condición rara. Nos ofrecieron dinero, mucho dinero. ¿Sabes lo que podemos hacer con ese dinero? Salir de esta ciudad, comenzar una nueva vida, darte las cosas que nunca tuviste. Nunca pedí nada de eso, susurré, solo quería que amaran a Darío, que me amaran a mí. Mi madre soltó una risa fría. ¿Amor? ¿Es eso lo que quieres? El amor no llena barrigas, niña. El amor no paga cuentas. Aquella noche fui encerrada en el sótano, el mismo sótano donde mi hermano había sufrido por años. Dijeron que necesitaban pensar qué hacer conmigo, que yo sabía demasiado, que tal vez el instituto se interesaría por una nueva voluntaria. El olor a productos químicos me mareaba. La camilla vacía en el centro parecía llamarme como un presagio de lo que estaba por venir. Me encogí en un rincón abrazando las rodillas, intentando hacerme pequeña, muy pequeña. Quizás si desapareciera. Pasaron así 2 días. Ellos bajaban para darme agua y un pedazo de pan duro. Siempre los dos juntos, siempre vigilando cada uno de mis movimientos. Por la noche escuchaba sus voces discutiendo arriba. Planes. ¿Qué hacer con la hija que descubrió todo? Al tercer día, el hombre de traje regresó. Oía sus pasos en el piso de arriba, su voz grave mezclada con la de mis padres. Después, silencio y luego pasos en la escalera del sótano. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez 30 años, gafas redondas, cabello peinado hacia atrás con brillantina. Llevaba una tabla con sujetapeles y me miraba como si yo fuera un objeto curioso en una vitrina. ¿Esta es la niña?, preguntó sin dirigirse a mí, sino a mi padre, que venía justo detrás. Sí, doctor, como le dije, ella descubrió todo. El hombre se acercó, sujetó mi barbilla, giró mi rostro hacia un lado y hacia otro, como quien examina una fruta en el mercado. Saludable, mayor que el niño, pero aún sirve. El instituto también está interesado en casos de histeria femenina. Mi madre, parada en la escalera, habló ansiosa. Entonces, el acuerdo continúa incluso después del incidente con el niño. El hombre ajustó sus gafas. Con algunas modificaciones. Esta necesitará dosis diferentes y necesitaremos documentación firmada como si fuera un internamiento voluntario en clínica psiquiátrica para cubrirnos. Fue entonces cuando comprendí completamente. Me iban a entregar como hicieron con Darío. Yo sería la siguiente voluntaria, la siguiente contribución a la ciencia. El hombre se marchó prometiendo volver en 2 días con los papeles necesarios. Mis padres volvieron a encerrarme, pero ahora había un brillo diferente en sus ojos, el brillo del dinero, de la codicia. Aquella noche, mientras estaba acostada en el suelo frío del sótano, oí pasos ligeros en la escalera. La puerta se abrió despacio y vi la silueta de mi madre. Estaba sola, lo que era inusual. Gertrudis llamó bajito, ¿estás despierta? Me quedé inmóvil fingiendo dormir. Ella se acercó, se arrodilló a mi lado. Sentí su mano en mi cabello nuevamente, aquella caricia falsa que ahora me daba náuseas. ¿Sabes? Comenzó pensando que yo dormía, nunca quise hijos. Tu padre fue quien insistió. Y cuando naciste, tan difícil, llorando tanto, pensé que serías la única. Entonces vino Darío con aquel corazón débil. Fue como un castigo. Hizo una larga pausa. Pero ahora veo que fue una bendición, el dinero que recibimos por los datos de Darío y ahora tú. Vamos a poder comenzar de nuevo, lejos de aquí, tal vez hasta en la Ciudad de México. Ella siguió hablando más para sí misma que para mí, sobre los planes, sobre cómo usarían el dinero. En ningún momento mencionó culpa o arrepentimiento.
Cuando abrí aquella puerta en el oscuro sótano, una verdad escalofriante me golpeó con la fuerza de un vendaval. Yo no era la portadora de la desdicha familiar, la proverbial oveja negra. En ese lúgubre rincón, entre polvo y sombras, desenterré las pruebas irrefutables de la atrocidad que habían cometido contra mi amado hermanito. Aquella misma noche, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, mis manos, antes torpes e inseguras, se convirtieron en instrumentos de una justicia largamente postergada, una justicia que nadie más parecía dispuesto a impartir. Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Gertrudis Oliveira, aunque en este lugar todos me conocen cariñosamente como Doña G. Mis 72 años me han enseñado más de lo que jamás imaginé, y aunque mi dirección actual no sea precisamente la más convencional, he encontrado una cierta paz en ella. Resido en Jataí, una ciudad encantadora en el corazón del estado de Goiás, pero no en la parte turística que suelen mostrar las postales. Mi hogar, desde hace casi 6 décadas, es el Instituto Penal Femenino. Sí, lo sé, una prisión. La palabra puede sonar alarmante, pero les aseguro que no hay razón para temer. Yo misma no sentí miedo cuando llegué aquí, y eso que las cosas eran muy diferentes en aquellos tiempos. La vida aquí, aunque enclaustrada, sigue una rutina sorprendentemente tranquila. Y dentro de esa rutina, he descubierto un pasatiempo que se ha convertido en mi refugio, mi pasión, la lectura. Ah, mis queridos libros. Cuánto los amo. La biblioteca de la prisión, siendo honesta, no es la más impresionante que he visto. Sin embargo, siempre encuentro la manera de conseguir nuevos títulos, ya sea a través de las generosas trabajadoras sociales o gracias a las visitas de otras reclusas que comparten mi amor por las letras. He leído de todo un poco, desde novelas que me transportan a mundos lejanos, hasta biografías que me inspiran con historias de superación, pasando por libros de historia que me permiten comprender mejor el presente. Pero si tuviera que elegir un género, me quedaría sin dudarlo con la poesía. La poesía, con su magia y su musicalidad, tiene el poder de elevarme por encima de estos muros grises. Las palabras, cuando están bien escogidas y cuidadosamente hilvanadas, se convierten en alas que me permiten volar libremente. Por las noches, cuando las puertas del patio se abren para permitirnos disfrutar del baño de luna, como cariñosamente lo llamamos, me gusta buscar un rincón apartado y sentarme a contemplar el cielo estrellado. Es increíble cómo, incluso para alguien que vive tras las rejas, las estrellas siguen brillando con la misma intensidad. Allí me quedo, en silencio, sumida en mis pensamientos, reflexionando sobre la vida, sobre las incontables vueltas que da el mundo, sobre las decisiones que hemos tomado y sobre aquellas que, por designio del destino, fueron tomadas por nosotros. Fue precisamente aquí, en esta prisión, donde comencé a apreciar verdaderamente el arte de la lectura. Antes, quizás, no tenía el tiempo suficiente, o tal vez mi mente estaba demasiado turbada para concentrarme en las letras. Fue una profesora voluntaria, una mujer maravillosa llamada Elvira, quien me abrió los ojos al inmenso placer que se puede encontrar entre las páginas de un libro. Yo ya sabía leer, claro, pero no sabía cómo viajar a través de los libros, cómo convertirme en parte de la historia, cómo dejar que las palabras me llevaran a lugares desconocidos. Una vez, Elvira me dijo algo que jamás olvidaré: Gertrudis, mientras tu mente pueda viajar, ninguna celda te mantendrá realmente presa. ¿Y saben qué? Tenía toda la razón. Aunque ahora mismo esté sentada en mi humilde camita, dentro de esta celda pequeña pero ordenada, mi mente es libre para vagar por donde le plazca. He creado un pequeño santuario en este espacio reducido. Tengo una mesita improvisada con unas cajas de cartón, donde guardo mis más preciados tesoros. Algunos libros que releo una y otra vez, unas cartas antiguas que me recuerdan tiempos mejores, y un cuaderno donde plasmo mis pensamientos, mis reflexiones, mis sueños. Las paredes,
pintadas de un verde descolorido por el paso del tiempo, las he adornado con recortes de revistas, pequeñas ventanas a otros mundos. He aprendido que, con un poco de esfuerzo y creatividad, se puede transformar cualquier lugar en un espacio acogedor. Y ustedes, mis queridos amigos, que me están viendo en este preciso instante, les voy a pedir un favor. Si esta historia, que aún no he comenzado a contar, les llega al corazón, les pido que dejen un me gusta en el vídeo y que se suscriban al canal. Su apoyo, aunque parezca pequeño, es de gran ayuda para que nuestra historia, la historia de una mujer que ha vivido tras las rejas durante décadas, pueda alcanzar a más personas, a más corazones. Déjenme también un comentario, cuéntenme desde qué rincón de Latinoamérica o del mundo me están viendo. Me gustaría saber si están disfrutando de su café matutino, si están almorzando o si ya se están preparando para descansar. Me gusta imaginarlos al otro lado de la pantalla, y esa imagen me hace sentir menos sola en este largo camino que me ha tocado recorrer. Hoy, por fin, me siento lista para compartir una historia que he guardado en lo más profundo de mi ser durante demasiado tiempo. Es una historia sobre cómo un error, una equivocación, puede transformarse en una poderosa herramienta de justicia. Es una historia sobre cómo, en ocasiones, necesitamos descender a los infiernos para poder encontrar un atisbo de paz, un pequeño oasis en medio del desierto. No es una historia bonita, lo sé, pero es mi historia, la historia de mi vida. Y tal vez, solo tal vez, pueda servir de advertencia, de inspiración, de consuelo para alguien que lo necesite. Nací en Monterrey, una ciudad pujante en el norte de México, en el año 1953. Eran tiempos en que la vida parecía más sencilla, aunque también más dura. Mi padre, Juvenal Oliveira, era minero. Trabajaba incansablemente en la extracción de minerales, desafiando las profundidades de la tierra. Era un hombre alto y corpulento, de manos ásperas como cuero curtido, testimonio de su arduo trabajo. Su mirada, sin embargo, era distante, como si estuviera contemplando algo que escapaba a la vista de los demás. Mi madre, Zenaida Oliveira, era una costurera excepcional. Sus manos, a pesar de su delicadeza, eran capaces de obrar maravillas con la aguja y el hilo. Confeccionaba vestidos tan hermosos que las mujeres de la región se los disputaban, especialmente para las bodas y los cumpleaños, ocasiones especiales que requerían un atuendo a la altura. Zenaida tenía un rostro fino y elegante, el cabello siempre recogido en un moño apretado, y una forma de caminar que transmitía una sensación de urgencia, incluso cuando no había prisa alguna. Nuestra casa, modesta pero acogedora, se encontraba en la parte más alejada de la ciudad, casi en las afueras. Era una construcción sencilla, con tejas antiguas que le daban un aire nostálgico y un suelo de tierra apisonada en el patio trasero. En ese patio, mi padre había plantado un árbol de mango y otro de guayaba cuando yo nací. Para que la niña tenga que comer, decía con una sonrisa. Sin embargo, aquellos árboles parecían más un adorno que una fuente real de alimento. Nadie en casa me animaba a tomar las frutas, como si no me pertenecieran, como si estuvieran reservadas para alguien más. La vida en casa seguía una rutina invariable, día tras día. Me despertaba con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventanita del cuarto que compartía con mi hermano Darío, 5 años menor que yo. Ah, Darío. Un niño menudo y de mirada dulce, con unos ojos grandes y curiosos que parecían ver el mundo como un lugar lleno de magia. Yo, en cambio, ya había aprendido desde temprana edad que la magia no existía en aquella casa. Antes de ir a la escuela, ayudaba a mi madre a preparar el café, el elixir que nos daba energía para afrontar la jornada. Después, me esperaba una caminata de 20 minutos hasta la escuelita municipal. Disfrutaba mucho de ese trayecto. Era el único momento del día en que me sentía libre,
en que podía respirar hondo y dejar que el viento acariciara mi rostro. La escuela era un lugar humilde, con solo 3 aulas, pero la profesora Olivia me trataba con un cariño que nunca había experimentado en casa. Fue ella quien descubrió mi facilidad para las letras, mi innato amor por la lectura, y me prestó los primeros libros que abrieron mi mente a nuevos mundos. Después de la clase, regresaba a casa para ayudar a mi madre en las tareas del hogar, lavar la ropa, barrer el patio, cuidar de Darío. Mi hermanito era un niño frágil, delicado como una flor. Había nacido con problemas de salud, con lo que llamaban un soplo en el corazón. Respira mal, decía mi padre, como si el simple acto de respirar pudiera hacerse de forma incorrecta. Pero yo sabía que no era culpa de Darío, él no tenía la culpa de haber nacido enfermo. Simplemente necesitaba cuidados especiales, más atención, más amor. Por la noche, cuando mi padre regresaba del trabajo, la atmósfera en casa cambiaba drásticamente. El aire se volvía más pesado, como si estuviera cargado de una tensión invisible. Cenábamos en silencio, apenas se oía el tintineo de los tenedores contra los platos. Si Darío tosía durante la comida, mi padre golpeaba la mesa con furia. Este niño vino con defecto, murmuraba entre dientes, como si estuviera hablando con la comida en lugar de con nosotros. Las noches eran, sin duda, lo peor. Después de que las luces se apagaban, las paredes de la casa parecían cobrar vida, susurrando secretos inconfesables. Muchas noches, me desvelaba escuchando pasos sigilosos en el pasillo. Después, la puerta del cuarto de Darío se abría con un leve crujido. Mi madre decía que iba a verificar si estaba respirando bien, pero los gemidos ahogados que yo oía no sonaban precisamente a cuidados médicos. Muchas veces, me tapaba los oídos con la almohada para intentar silenciar aquellos sonidos perturbadores. Cuando ya no podía soportarlo más, me levantaba a escondidas y salía al patio. Me sentaba bajo el árbol de mango, contemplando el cielo estrellado, y contaba estrellas hasta que el sueño me vencía. Mis juegos de infancia eran diferentes a los de los demás niños. Mientras ellos jugaban a la ronda o se entretenían con muñecas, yo jugaba a ser doctora con Darío. No era un juego común y corriente, era mi forma desesperada de intentar consolarlo después de los extraños exámenes que nuestros padres le hacían cuando creían que no se encontraba bien. Yo fingía que tenía poderes mágicos para curarlo. Pasaba mis manos suavemente por las zonas donde él decía que le dolía y cantaba canciones improvisadas, melodías suaves que nacían de mi corazón. En la escuela, no tenía muchas amigas. Ivonete y Durbalina eran las únicas que se acercaban a mí, que no parecían sentir el extraño aura que me rodeaba. Las demás niñas me evitaban, como si yo fuera portadora de una nube oscura. Una vez, escuché a la madre de una compañera decir: «No juegues con esa niña, hay algo raro en esa familia». Y sí, había algo raro, muy raro, solo que en ningún momento pareció una madre hablando de su hija. Era como si estuviera hablando de una simple mercancía, de un objeto más. Cuando por fin salió de la habitación, abrí los ojos y me enfrenté a la oscuridad que me envolvía. Pero algo había cambiado profundamente dentro de mí. El miedo que me atenazaba se transformó en otra cosa, en una determinación fría, en una certeza inquebrantable. No iba a ser la próxima víctima, la siguiente contribución forzosa a sus experimentos científicos. A la mañana siguiente, cuando mi padre bajó con el café, noté algo distinto en él, una dejadez inusual. Tal vez la seguridad de que pronto se librarían de mí lo había vuelto demasiado confiado, descuidado. Dejó la puerta del sótano entreabierta al salir. Esperé unos minutos, escuchando atentamente cualquier ruido. La casa estaba en completo silencio. Voces provenían del cuarto de mis padres. Discutían acaloradamente sobre qué harían con el dinero,
tan absortos en su conversación que no me oyeron. Me dirigí sigilosamente hasta el cajón de la cocina y saqué un cuchillo. No tenía intención de usarlo, al menos no en ese momento, solo como defensa, por si lo necesitaba. Después, sin hacer el menor ruido, salí por la puerta trasera. El sol de la mañana me cegó momentáneamente. ¿Cuántos días había pasado encerrada en aquel sótano oscuro? 3, tal vez 4. Me pareció una eternidad. Mi primer impulso fue correr, huir lo más lejos posible, desaparecer. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en el árbol de mango, el mismo árbol bajo el cual solía sentarme a contar las estrellas. El mismo árbol que, según mi madre, ocultaba la tumba de mi hermano bajo sus raíces. Me acerqué lentamente, con cautela. La tierra alrededor parecía normal, sin señales de haber sido removida recientemente. ¿Me habrían mentido también sobre eso? En ese preciso instante, oí un grito que venía de la casa. Habían descubierto que me había escapado. No tenía tiempo para investigar el árbol. Necessitaba huir, escapar. Corrí hacia la calle, sin un destino fijo en mente. Simplemente corrí. La ciudad aún estaba despertando, comenzando su día. Había poca gente en las calles. Una señora que barría la acera me miró con extrañeza. Debía tener un aspecto terrible, sucia, despeinada, con un cuchillo en la mano. «Niña, ¿está todo bien?», preguntó genuinamente preocupada. Me detuve, sin aliento, incapaz de seguir corriendo. Abrí la boca para responder, pero ¿qué podía decir? ¿Cómo explicar que mis padres habían matado a mi hermano en experimentos y ahora querían hacer lo mismo conmigo? ¿Quién me creería semejante historia? La vacilación me costó cara. Oí un grito detrás de mí. Era mi padre corriendo por la calle. «Agárrala. Está teniendo un ataque. Necesita ayuda». La señora retrocedió asustada, mirando alternativamente mi rostro aterrorizado y el cuchillo que empuñaba. Era evidente que le creería a él, no a mí. Volví a correr. ¿Hacia dónde? La comisaría de policía estaba lejos, al otro lado de la ciudad. La escuela estaba cerrada a esa hora. Pensé en la iglesia, en el padre Eustaquio, pero ¿podría confiar en él? La última vez que intenté pedir ayuda, mi padre apareció justo a tiempo para impedirlo. Acabé escondiéndome entre los matorrales detrás del cementerio municipal. Allí me quedé, temblando, intentando pensar qué hacer ahora. Volver a casa, de ninguna manera, esa no era una opción. Si intentaba contarle a alguien lo que sucedía, ¿quién creería a un adolescente acusando a sus propios padres de semejantes monstruosidades? Las horas pasaron lentamente. El hambre y la sed comenzaban a apremiar. Cuando llegó la noche, seguía allí escondida, sin saber qué hacer. Al día siguiente, reuní valor y me acerqué a un puesto de periódicos. El dueño, don Olivio, era conocido por ser un hombre caritativo. Cuando me vio, abrió mucho los ojos con sorpresa. «Gertrudis, niña. Tus padres te están buscando por toda la ciudad. Dicen que huiste de casa después de...». Vaciló, sin querer terminar la frase. «¿Después de qué?», pregunté, temiendo la respuesta. «Después de atacarlos con un cuchillo. Dicen que no estás bien de la cabeza, que desde la muerte de tu hermanito cambiaste mucho». Mi sangre se heló. ¿Muerte de Darío? ¿Cuándo había sucedido eso? La semana pasada, ¿no fue? Tu padre dijo que finalmente sucumbió a la enfermedad del corazón. Toda la ciudad está consternada. Y ahora tú, en este estado. Habían creado la historia perfecta, una puesta en escena macabra. El hijo enfermo que finalmente moría,
la hija traumatizada que enloquecía con la pérdida. ¿Quién podría cuestionar una tragedia tan bien construida? Don Olivio, intenté decir, con la voz temblorosa. No les crea, por favor. Ellos hicieron cosas terribles a Darío. Yo lo vi. Tengo pruebas. Don Olivio me miró con lástima, con esa mirada condescendiente que los adultos reservan para los niños que cuentan historias fantasiosas. Querida, necesitas ayuda. Déjame llevarte de vuelta a casa. Tus padres están muy preocupados. No. Grité, alejándome. Me entregarán al hombre de gafas. Me harán lo que le hicieron a Darío. La gente comenzó a detenerse, a mirar, a cuchichear. Estaba haciendo exactamente lo que ellos esperaban, actuando como una loca, descontrolada, confirmando la historia que habían propagado. Huí de nuevo. Vagué por las calles todo el día, evitando ser vista, escondiéndome. Por la noche, volví a refugiarme entre los matorrales. Estaba hambrienta, sucia, desesperada. Y lo peor de todo, sabía que no podía continuar así para siempre. En algún momento me encontrarían. Al tercer día de fuga, tomé una decisión trascendental. Volvería a casa. Pero no para entregarme, sino para recuperar las pruebas, las películas, las cartas del instituto. Sin ellas, solo tenía mi palabra contra la de ellos. Y en Monterrey, en la década de los 60, la palabra de un hombre respetado como mi padre valía mucho más que la de una adolescente perturbada. Esperé hasta el final de la tarde, cuando sabía que mi padre estaría en el trabajo. Vi a mi madre salir para ir a la tienda. La casa quedaría vacía durante al menos media hora. Entré por la parte trasera, usando la llave que siempre estaba escondida debajo de una maceta. La casa estaba silenciosa, con ese aire pesado, opresivo, de siempre. Bajé directamente al sótano, sabiendo exactamente lo que buscaba. Las latas de película estaban allí, apiladas en un rincón, junto con las cartas. Lo metí todo en una bolsa de tela que encontré colgada. Estaba a punto de salir cuando oí pasos en el piso de arriba. Sabía que volverías. La voz de mi madre, fría como el hielo, provenía desde lo alto de la escalera. Comenzó a bajar lentamente, cada paso resonando con fuerza en el sótano vacío. En las manos traía algo que nunca había visto antes, una jeringa llena de un líquido amarillento. El doctor dejó esto en caso de que dieras problemas antes de que él volviera, dijo, mostrando la jeringa. Para calmarte, para hacer la transición más suave. Retrocedí hasta chocar con la pared. No había a dónde huir. ¿Por qué? Pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Por qué le hicieron esto a Darío? ¿Por qué quieren hacérmelo a mí? Ella inclinó la cabeza, como si la pregunta le resultara curiosa. Al principio era solo por el dinero. Estábamos hundidos en deudas. El instituto ofreció una cantidad que lo resolvería todo. Tu padre aceptó inmediatamente. Yo vacilé, lo confieso. Pero después del primer pago me di cuenta de que podríamos tener la vida que siempre soñé. Dio un paso más en mi dirección. Pero después se volvió más que eso. Era fascinante ver los resultados, ver hasta dónde aguanta el cuerpo humano. El doctor decía que estábamos haciendo historia. Y ahora, contigo, las posibilidades son aún mayores. Tú no eres mi madre, dije, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Una madre de verdad nunca haría esto. Algo brilló en sus ojos, rabia, arrepentimiento, pero pronto desapareció. Ser madre fue un error. Tú fuiste un error. Darío fue un error. Pero ahora puedo arreglarlo todo. Avanzó decidida con la jeringa.
Me agaché instintivamente, aferrando la bolsa con las pruebas con todas mis fuerzas. En la desesperación, mis dedos encontraron algo duro y frío en el suelo. Uno de los instrumentos metálicos que utilizaban en los experimentos. Lo que sucedió después se grabó como un borrón en mi memoria. Recuerdo el movimiento rápido que hice, el sonido metálico, el grito desgarrador de ella y después el silencio. Cuando recuperé la plena conciencia, mi madre estaba tendida en el suelo del sótano, con un instrumento metálico a su lado. Sangre, mucha sangre. Subí las escaleras tambaleándome, todavía aferrando la bolsa con las pruebas. En la cocina vomité todo lo que no tenía en el estómago. Después me senté a la mesa, mirando a la nada, esperando. Era solo cuestión de tiempo hasta que mi padre volviera. ¿Y qué pasaría entonces? Sabía que debería huir, correr lo más lejos posible. Pero, ¿hacia dónde? Con 14 años, sin dinero, sin documentos, ¿a dónde iría? E incluso si huyera, ¿quién garantizaría que no harían esto con otros niños? El instituto seguiría buscando voluntarios. Mis padres encontrarían otros especímenes. Mientras esperaba, una certeza crecía dentro de mí. Lo que estaba pasando en aquella casa necesitaba parar definitivamente, para siempre. El reloj en la pared de la cocina marcaba las 7 de la tarde cuando oí el coche de mi padre estacionando. El sonido familiar de los neumáticos sobre la tierra, de la puerta cerrándose, de los pasos pesados en el porche. No me moví. Seguí sentada a la mesa, con las pruebas esparcidas frente a mí, las manos manchadas de rojo. Una calma extraña se había apoderado de mí, como si estuviera observando todo desde fuera de mi propio cuerpo. Zenaida, ¿dónde estás, mujer? La voz de él resonó por la casa, después más baja, como si hablara consigo mismo. ¿Habrán encontrado a la niña? Los pasos se acercaron a la cocina. Cuando mi padre apareció en la puerta, su rostro pasó rápidamente de la sorpresa a la furia. Sus ojos se dirigieron desde mis manos sucias a las latas de película sobre la mesa, y después a mi rostro impasible. ¿Qué hiciste? Gruñó, avanzando hacia mí. ¿Dónde está tu madre? En el sótano, respondí, con la voz saliendo demasiado calmada para la situación. Con Darío, donde los dos pertenecen. Él me agarró del brazo, levantándome de la silla con tanta fuerza que sentí mi hombro crujir. Su aliento a tequila golpeó mi cara cuando gritó. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho? No respondí. Solo lo miré a los ojos, sin parpadear, sin mostrar el menor miedo. Aquello pareció asustarlo más que cualquier palabra. Me soltó bruscamente, como si mi piel quemara, y corrió hacia el sótano. El grito que oí a continuación no parecía humano, era algo primitivo, animal. Después, oí pasos torpes subiendo la escalera. Cuando volvió a la cocina, parecía haber envejecido 10 años de golpe. El rostro pálido, los ojos vidriosos. Tú, balbuceó, señalándome, incapaz de completar la frase. No me moví. Iba a darme la misma inyección que le dieron a Darío, la que lo mató. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Dejar que me vendieran a ese instituto también? Mi padre se tambaleó hasta la mesa, apoyándose en ella para no caer. Por un momento vi algo parecido a la confusión en su rostro, tal vez remordimiento, pero duró solo un segundo. La rabia volvió con fuerza total. Lo has destruido todo, dijo, con la voz baja y peligrosa. Todo nuestro trabajo, todo el dinero, nuestro futuro. ¿Qué futuro? ¿Un futuro construido sobre el sufrimiento de Darío? ¿Sobre mi dolor? Encontré fuerzas para levantarme y enfrentarlo de igual a igual. Ustedes no son humanos, son monstruos.
Y los monstruos deben ser detenidos. La bofetada que recibí me hizo caer de nuevo en la silla. Sentí el sabor de la sangre en la boca, pero no desvié la mirada. Ya no había nada más que pudiera hacerme para herirme. Ya había soportado lo peor. Siempre fuiste un problema, dijo, comenzando a dar vueltas por la cocina como un animal enjaulado. Desde que naciste, llorando demasiado, preguntando demasiado, viendo demasiado. Se detuvo abruptamente, sus ojos posándose en las latas de película y en las cartas sobre la mesa. Algo cambió en su mirada. —¿Estas son todas las pruebas? —preguntó, con la voz ahora calculadora. No respondí. Él agarró mi barbilla con fuerza. —Responde. ¿Hay algo más? ¿Más películas? ¿Más cartas? ¿Por qué quieres saberlo? Respondí desafiante. ¿Vas a destruirlo todo? ¿Crees que eso borrará lo que hicieron? Me soltó y comenzó a recoger las pruebas, metiéndolo todo en una bolsa. Voy a resolver esto. Todavía puedo arreglarlo. Voy a llamar al doctor, explicar lo que pasó. Él comprenderá, nos ayudará a encubrirlo todo. Mientras hablaba frenéticamente, empecé a entenderlo todo. No había arrepentimiento en él, solo miedo a ser descubierto, miedo a perder el dinero, el acuerdo con el instituto. Incluso ante la muerte, ante el horror que habían causado, todo lo que le importaba era cómo salirse con la suya. ¿Cuánto? Pregunté. Él se detuvo, confundido. ¿Qué? ¿Cuánto pagaron por Darío? ¿Cuál era el precio de tu propio hijo? Por un momento vi algo rompiéndose en sus ojos, una chispa de humanidad intentando emerger, pero fue sofocada rápidamente. Dinero suficiente para salir de esta vida miserable, respondió, con voz fría. Pero ahora lo has estropeado todo. Terminó de juntar las pruebas y se dirigió a la estufa de leña que estaba en la esquina de la cocina. Abrió la portezuela y comenzó a tirar las películas y las cartas al fuego. Una por una, vi los registros del sufrimiento de Darío siendo consumidos por las llamas. Nadie te creerá, dijo mientras las pruebas se convertían en cenizas. ¿Quién va a escuchar a una niña problemática? Una niña que todos ya saben que no está bien de la cabeza desde que su hermano murió. Tenía razón. Habían preparado el terreno perfectamente. La historia de mi inestabilidad ya estaba sembrada en la ciudad. Incluso con mi madre fuera de escena, sería su palabra contra la mía. ¿Y quién me creería ahora? Tenemos que resolver el problema en el sótano, dijo después de que la última lata de película se derritió en el fuego. Y después, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre tu futuro. El modo en que dijo futuro hizo que mi sangre se helara. No había futuro para mí en aquella casa. Si me quedaba, sería el próximo espécimen o algo peor. Cuando él se volvió para tomar algo del cajón, vi el brillo metálico de un cuchillo, el mismo que usé para defenderme días atrás. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Agarré la pesada sartén de hierro que estaba en la estufa y en un movimiento rápido golpeé su cabeza con todas mis fuerzas. El sonido fue horrible. Cayó al suelo como un saco de patatas, el cuchillo resbalando de sus dedos. No se movió más. Me quedé allí parada, con la sartén aún en la mano, mirando el cuerpo tendido en el suelo de la cocina. La cocina donde tantas veces me senté para comer en silencio, donde tantas veces tragué lágrimas junto con la comida, donde ahora estaba el fin de todo lo que conocía como familia. Una calma terrible se apoderó de mí. No sentí pánico, no sentí remordimiento, solo sentí alivio, como si un peso inmenso hubiera sido removido de mis hombros. Salí al patio y miré el árbol de mango, el árbol bajo el cual me sentaba a contar estrellas, el árbol donde, según mi madre, Darío estaba enterrado.
¿Sería verdad o solo una mentira cruel más? Fui al cobertizo de herramientas y tomé una pala. Comencé a excavar bajo el mango, movida por una necesidad que no podía explicar. Necesitaba saber, necesitaba estar segura. No sé cuánto tiempo estuve excavando. Mis manos formaron ampollas que reventaron y sangraron. Mes bras doliant terriblement. El sudor corría por mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera me di cuenta de que estaba derramando. Cuando la pala finalmente golpeó algo sólido, mi corazón se detuvo por un segundo. Era una caja, una pequeña caja de madera, demasiado pequeña para un cuerpo. Cuando la abrí, encontré dentro solo un oso de peluche viejo, el favorito de Darío, junto a un pedazo de papel con la caligrafía de mi madre. Experimento 37. Descartado en el río. Caí de rodillas al suelo, sollozando desconsoladamente. Ni siquiera una tumba digna le habían dado a mi hermano, ni siquiera ese último respeto. Solo lo desecharon como basura. Aquella noche, sentada en el patio con el osito de Darío en el regazo, tuve un sueño extraño, aunque estaba bien despierta. Vi a mi hermano, no como estaba en las últimas películas, delgado y sufriendo, sino como era antes de que todo comenzara. Sonriendo, con aquellos ojos grandes y curiosos. No dijo nada, solo sonrió y señaló las estrellas. Cuando miré hacia arriba, vi una estrella fugaz cortando el oscuro cielo de Monterrey. Hice un deseo, el más sincero de mi vida, que ningún niño pase jamás por lo que nosotros pasamos. El amanecer llegó y con él la necesidad de decidir qué hacer. No había vuelta atrás. Mi vida, tal como la conocía, había terminado en aquella cocina. 2 cuerpos en la casa. Ninguna prueba de los horrores que habían llevado a aquello. Solo yo, una adolescente de 14 años a la que todos ya creían perturbada. Intent pensa rationalment. Podría huir, tratar de llegar a una ciudad más grande donde nadie me conociera, empezar de nuevo. Pero ¿y si el instituto me encontraba? ¿Y si había otras personas involucradas, otros doctores buscando especímenes? Y estaba Darío, sin un cuerpo que enterrar, sin justicia, solo desechado en el río como un experimento fallido. Fue entonces cuando lo decidí. No huiría, no me escondería. Al contrario, haría lo que nadie esperaría. Me bañé, me puse la ropa más decente que tenía, me peiné cuidadosamente. Después caminé hasta la delegación de policía de la ciudad. Era domingo por la mañana, las calles estaban casi vacías. Algunas señoras camino a la iglesia me miraron con curiosidad. Debía tener un aspecto extraño, demasiado calmada, demasiado arreglada para alguien que, según los rumores, estaba sufriendo un colapso mental. En la delegación había solo un guardia de guardia. Lo reconocí, era Teodoro, un hombre de mediana edad que a veces jugaba a las cartas con mi padre. Cuando me vio, frunció el ceño, confundido. Gertrudis, ¿qué haces aquí, niña? Tu padre te está buscando por todas partes. Lo sé, respondí con voz firme. Y es sobre él que vengo a hablar. Le conté todo, sin emoción, sin lágrimas, solo hechos. Los experimentos con Darío, las cartas del instituto, el dinero, los planes que tenían para mí, lo que pasó en el sótano, lo que hice en la cocina, el osito enterrado bajo el mango, el cuerpo en el río. Al principio, el guardia me miraba con escepticismo, después con un horror creciente. Cuando terminé de hablar, estaba pálido como un muerto. Niña, eso es. Eso es muy grave. ¿Tienes pruebas de todo esto? Las tenía, respondí sinceramente. Películas, cartas. Pero mi padre quemó todo antes de que lo detuviera. Él se pasó la mano por el rostro,
pareciendo envejecer 10 años en aquellos minutos. Sin pruebas, queda tu palabra contra. Bueno, contra nadie ahora. Por lo que entendí, existe el hombre del instituto, sugerí. El doctor de gafas. Él debe saberlo todo. ¿Y tú crees que él va a admitir su participación en esto? Si es verdad, él es tan culpable como tus padres. Yo ya esperaba aquello. Ya sabía que, incluso confesando, sería muy difícil probar lo que había sucedido. Pero no me importaba. No había venido buscando la justicia convencional. No necesito que crean todo, dije finalmente. Solo necesito que vean lo que hay allá, en casa. Y después hagan lo que tengan que hacer conmigo. El guardia llamó a refuerzos. 1 hora después, nuestra casa estaba rodeada de policías. Encontraron exactamente lo que dije que encontrarían: el cuerpo de mi madre en el sótano, el cuerpo de mi padre en la cocina, el laboratorio improvisado, la cajita con el osito de Darío enterrada bajo el mango. Lo que no encontraron fueron las pruebas de los experimentos, las películas, las cartas. Todo se había convertido en cenizas. Fui llevada a la delegación, no como testigo, sino como sospechosa. La principal sospechosa, la hija problemática que mató a sus padres en un acceso de locura. Tras la muerte del hermano enfermo, las noticias se extendieron rápidamente por la pequeña ciudad. Todos hablaban sobre la tragedia de los Oliveira, sobre cómo la hija había enloquecido tras la muerte del hermano, sobre cómo el instituto psiquiátrico sería el mejor lugar para mí. Pero no fue a un instituto a donde me llevaron. Fui transferida a una instalación juvenil en Hidalgo, esperando el juicio. Allí conté mi historia una y otra vez a trabajadores sociales, psicólogos, jueces. Algunos parecieron creerme, la mayoría no. El juicio fue rápido, sin pruebas de los abusos, sin testigos más que yo misma. El veredicto era previsible. Considerada mentalmente inestable, pero consciente de mis actos, fui condenada por doble homicidio. Por ser menor de edad, cumpliría condena hasta los 21 años en una institución para menores infractores. Después sería transferida a una penitenciaría común. La noche anterior a mi traslado, recibí una visita inesperada. Era el guardia Teodoro, aquel que primero escuchó mi confesión. Gertrudis, dijo, con la voz baja para que nadie más oyera. He estado pensando mucho en tu caso. Algo no cuadra. Así que investigué por mi cuenta. Sacó del bolsillo una fotografía. Era la imagen de un hombre de traje oscuro, gafas redondas y cabello peinado hacia atrás con brillantina. Exactamente como el doctor que visitaba nuestra casa. Este hombre fue visto en Monterrey en las fechas que mencionaste. Después desapareció. Nadie sabe quién es, ni para qué instituto trabajaba. Es como si nunca hubiera existido. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Entonces, ¿usted me cree? Él vaciló. Digamos que tengo dudas suficientes para no aceptar la versión oficial, pero sin pruebas concretas. Lo sé, interrumpí. Sin las películas, sin las cartas, es solo mi palabra. ¿Y quién le creería a una adolescente problemática? No, dijo, pareciendo triste. Voy a seguir investigando, pero no puedo prometer nada. Fue la última vez que vi al guardia Teodoro. Meses después, supe que había sido transferido a otra ciudad tras insistir en reabrir mi caso sin autorización superior. Y así, a los 14 años, comencé mi vida en el sistema carcelario. Una vida lejos de Monterrey, lejos de los recuerdos, pero nunca completamente libre de las pesadillas, de los sueños donde veía a Darío. No son como aquella noche bajo el mango, sino como estaban las películas, amarrado, sufriendo, implorando con los ojos para que el dolor cesara.
Los años en la institución para menores infractores en Hidalgo fueron duros, pero de cierta forma menos crueles que mi propia casa en Monterrey. Por primera vez en mi vida, tenía 3 comidas garantizadas al día, un colchón solo para mí, y principalmente, nadie llamándome error o maldición. Claro, no era un paraíso. Las otras chicas me evitaban, cuchicheando por los rincones sobre la loca que mató a sus padres. Las guardias me trataban con una mezcla de miedo y lástima. ¿Y las noches? Las noches estaban pobladas por pesadillas donde Darío me visitaba. A veces sonriendo como en la infancia, a veces sufriendo como en las películas que vi en el sótano. Cumplí 18 años todavía en aquella institución. 3 años que pasaron rápido y lento al mismo tiempo. Yo estudiaba en la pequeña escuela que funcionaba allí dentro. Descubrí que tenía facilidad con los números, con las matemáticas. Es raro ver a alguien con tanto talento para los cálculos, decía la profesora Hortensia, una señora de cabello gris que fue la primera persona en tratarme como gente en mucho tiempo. Fue ella quien me animó a seguir estudiando, incluso sabiendo que mi destino al cumplir 21 años sería una penitenciaría común. El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte, Gertrudis me dijo una vez, sosteniendo mis manos entre las suyas. Ni siquiera las rejas pueden contener una mente que decide volar. En 1974, cuando cumplí 21 años, llegó el momento del traslado. La noticia vino por sorpresa. Sería llevada al recién inaugurado Instituto Penal Femenino de Atayí. Era lejos, en otro país, pero la superpoblación en las penitenciarías más cercanas no dejó alternativa. Curiosamente, cuando Jatí quedó bajo administración brasileña en 1988, acabé presa en un país diferente de aquel donde cometí mis crímenes. Aunque en la época todo era parte de la misma región. Fue como si el destino quisiera marcar aún más la separación entre mi pasado y mi presente. Recuerdo el día del traslado como si fuera ayer. La profesora Hortensia vino a despedirse y me entregó un paquete. Solo ábrelo cuando llegues allá, me dijo, con lágrimas en los ojos. Yo nunca había visto a nadie llorar por mí antes. El viaje hasta Jatí fue largo e incómodo, un verdadero suplicio. Durante el trayecto, al mirar por la ventana enrejada del vehículo, fui testigo de paisajes que jamás había concebido en mi imaginación. La vasta extensión del cerrado se desplegaba ante mis ojos hasta donde alcanzaba la vista, resplandeciendo con tonalidades doradas bajo la intensa luz del sol. No pude evitar pensar en cuánto le habría gustado a Darío contemplar semejante espectáculo. Él siempre soñaba con explorar lugares diferentes antes de verse confinado a aquella cama que se convirtió en su prisión. Cuando finalmente llegamos al Instituto Penal, quedé sorprendida. Era un edificio relativamente nuevo, cuyas paredes aún no exhibían las marcas del paso del tiempo, impolutas y carentes de historia aparente. Fui sometida a un registro exhaustivo, catalogada meticulosamente, uniformada sin contemplaciones, convertida en un número más dentro del sistema impersonal, una vida adicional entre las sombrías paredes de aquella institución. Aquella primera noche, me encontré sola en la celda que se convertiría en mi hogar durante los próximos muchos años, abrí finalmente el paquete que me había entregado la profesora Hortensia. Para mi sorpresa, era un libro, el clásico El Principito. En la primera página, la profesora había escrito una dedicatoria para Gertrudis, asegurándole que incluso en las estrellas más distantes encontraría su camino de regreso. Aquel libro se convirtió en mi primer compañero de aventuras literarias, el primero de muchos, y representó el inicio de mi proceso de salvación personal. Los primeros meses en el instituto fueron un periodo de adaptación sumamente desafiante. Aprendí rápidamente las reglas no escritas que gobernaban la vida en prisión, un código tácito que definía el orden jerárquico y las dinámicas de poder. ¿Quién ejercía el mando?
¿A quién debía acercarme para evitar conflictos? ¿A quién debía evitar a toda costa? Afortunadamente, mi historia, o al menos la versión que constaba en mis registros oficiales, me garantizaba cierto grado de respeto, aunque basado en el temor. Nadie se entrometía demasiado con la chica que había matado a sus padres. En el ambiente carcelario se percibía una mezcla peculiar de miedo y una extraña admiración hacia mi persona. Fue durante ese periodo de adaptación que conocí a Normelia, una reclusa mayor que cumplía condena por haber envenenado a su marido. Él golpeaba a mis hijos, me confesó una noche mientras compartíamos un cigarrillo que habíamos conseguido de contrabando. Intenté denunciarlo a las autoridades, huir de él, separarme legalmente. Nada funcionó. Entonces, un día, mezclé raticida en su café. No me arrepiento ni un poquito de lo que hice. Normelia se convirtió en mi primera amiga de verdad, un lazo inesperado en medio de la adversidad. Tenía casi 40 años cuando nos conocimos, su cabello ya mostraba canas en las sienes, y sus manos estaban cubiertas de callos, testimonio de una vida de arduo trabajo. Poseía un instinto maternal innato, aunque también era capaz de mostrarse dura y firme cuando la situación lo requería. Tal vez vio en mí a la hija que había dejado atrás, o tal vez yo vi en ella a la madre que nunca tuve. Fue ella quien me enseñó a sobrevivir en el entorno hostil de la prisión, a elaborar artesanías con materiales simples para ganar algo de dinero, a negociar pequeños favores para facilitar la vida cotidiana, y sobre todo, a mantener la dignidad incluso vistiendo el uniforme de reclusa. El secreto no es tratar de escapar de estas paredes, Gertrudis, me decía con su voz sabia, sino construir un mundo propio dentro de ellas, encontrar un espacio de significado en medio del encierro. Los años transcurrieron lentamente, y mi vida se estableció en una rutina previsible y monótona. Despertar con el toque de Diana, trabajar incansablemente en la lavandería de la prisión, almorzar rápidamente, regresar al trabajo, cenar en silencio, disfrutar de una hora de patio si el clima lo permitía, y finalmente, dormir para repetir el ciclo al día siguiente. En 1978, una noticia inesperada sacudió mi rutina carcelaria. Normelia sería liberada. Su pena, reducida por buena conducta, había llegado a su fin. La alegría que sentí por ella se mezclaba inevitablemente con un miedo terrible de quedar sola nuevamente, de perder a mi única compañera en aquel mundo hostil. La víspera de su partida, nos sentamos juntas en el patio mientras ella fumaba su último cigarrillo como reclusa, saboreando cada bocanada como si fuera un tesoro. ¿Qué voy a hacer sin ti, Normelia? Pregunté con la voz temblorosa, incapaz de ocultar mi angustia. Ella me miró con aquellos ojos penetrantes que parecían leer mi alma. Vas a continuar, Gertrudis, como siempre lo hiciste, como siempre lo harás. Eres mucho más fuerte de lo que te imaginas. Tengo miedo, admití, algo que nunca antes había dicho en voz alta, ni siquiera a mí misma. No de lo que hay aquí dentro, sino del vacío, del silencio abrumador que vendrá cuando regresen las pesadillas. Normelia apagó el cigarrillo cuidadosamente y guardó la colilla en el bolsillo, un gesto que reflejaba su meticulosidad y su aprecio por las pequeñas cosas. Te voy a decir una cosa, niña, y quiero que la grabes bien en tu corazón. Me sostuvo el rostro entre las manos, obligándome a mirarla directamente a los ojos. Lo que te pasó a ti y a tu hermano fue una monstruosidad, una tragedia imperdonable. Lo que hiciste después, bueno, no voy a juzgarte, pero ahora tienes una elección, Gertrudis. Puedes pasar el resto de tu vida siendo prisionera, no solo de estas paredes, sino también de tus recuerdos dolorosos, o puedes decidir vivir plenamente incluso aquí dentro. ¿Cómo? Pregunté con las lágrimas finalmente escapando de mis ojos. Encuentra un propósito, Gertrudis. Ayuda a alguien que lo necesite. Aprende algo nuevo que te motive. Haz que cada día, aunque sea idéntico al anterior,
tenga un significado trascendente. A la mañana siguiente, Normelia partió hacia la libertad. Su última promesa fue escribirme, enviarme noticias de su nueva vida. Sin embargo, nunca recibí carta alguna. Más tarde, descubrí que había muerto en un trágico accidente de autobús apenas 3 semanas después de salir de prisión. Ni siquiera tuvo tiempo de saborear plenamente la libertad que tanto había anhelado. Esa pérdida me arrojó a un pozo oscuro de desesperación. Durante semanas, apenas salía de la cama, apenas comía. Las pesadillas con Darío regresaron con toda su fuerza, ahora acompañadas por visiones inquietantes de Normelia, su rostro ensombrecido por la fatalidad. Fue entonces cuando conocí a la hermana Zenaida. No es una coincidencia que su nombre fuera el mismo que el de mi madre. Tal vez fue eso lo que inicialmente me hizo resistirme a ella, una monja voluntaria que visitaba la prisión semanalmente para ofrecer consuelo espiritual a las reclusas. Al principio, la evitaba como si fuera una enfermedad contagiosa. Lo último que quería era escuchar sermones sobre perdón y redención, pero la hermana Zenaida era increíblemente persistente. Semana tras semana, se sentaba a mi lado en el comedor, incluso cuando yo no decía una sola palabra, manteniendo una presencia silenciosa pero reconfortante. No hablaba de Dios ni del perdón divino. En cambio, hablaba de libros, de poesía, de filosofía, temas que despertaban mi curiosidad intelectual. Siempre traía un libro diferente que me dejaba hasta su siguiente visita, como un pequeño faro de esperanza en la oscuridad. ¿Por qué insiste tanto?, pregunté una vez, después de casi 2 meses de este persistente ritual. Porque veo algo en tus ojos, Gertrudis, respondió simplemente. Una luz tenue que se niega a apagarse, incluso cuando tú misma intentas sofocarla. Fue ella quien consiguió el permiso necesario para que yo participara en el programa educativo de la prisión. En esa época, era algo inusual, impensable que las reclusas tuvieran acceso a educación formal, pero de alguna manera, esa monja pequeña y decidida movió montañas burocráticas para hacer posible lo que parecía imposible. En 1980, comencé a estudiar formalmente. Primero terminé la educación básica que nunca había tenido la oportunidad de completar, y después la preparatoria. El aula improvisada en la prisión se convirtió en mi refugio, los libros en mi escape de la realidad carcelaria, y los números en mis compañeros constantes. Cuando terminé la preparatoria, la hermana Zenaida me presentó una propuesta que lo cambiaría todo. Un programa piloto innovador donde las reclusas podrían cursar estudios de educación superior a distancia a través de un sistema de correspondencia. Era un proyecto experimental, burocrático y sumamente difícil de implementar, pero era posible. Matemáticas, respondí sin dudar cuando me preguntó qué me gustaría estudiar. Quiero entender los números, las ecuaciones, la lógica subyacente al universo. Durante 5 años estudié como nunca antes en mi vida. Los materiales llegaban mensualmente por correo. Yo resolvía los ejercicios con dedicación, escribía ensayos con pasión, y los enviaba de vuelta con entusiasmo. Mi celda se transformó en una pequeña biblioteca repleta de libros de álgebra, geometría y cálculo, y las paredes estaban cubiertas de anotaciones y fórmulas matemáticas. En 1987, a los 34 años y con casi la mitad de mi vida transcurrida tras las rejas, recibí mi diploma de licenciatura en matemáticas. No hubo ceremonia de graduación, ni toga académica, ni fiesta de celebración, solo un simple papel que llegó por correo y la hermana Zenaida con su sonrisa serena y llena de orgullo. ¿Y ahora qué?, pregunté sosteniendo el diploma como si fuera algo frágil y precioso. Ahora enseñas, respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y así comenzó la tercera fase de mi vida en prisión. Con la autorización de la dirección del instituto, inicié un programa de alfabetización para las reclusas. Al principio,
Éramos solo 3 alumnas temerosas y desconfiadas. En menos de un año, más de la mitad de la población carcelaria femenina de Jatí pasaba al menos 1 hora por semana en mi aula improvisada, aprendiendo a leer, a escribir y a calcular. Les enseñé a mujeres de todas las edades, mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar, mujeres que, como yo, habían cometido errores, algunos terribles, otros simplemente el resultado de vidas carentes de opciones. En 1990, la hermana Zenaida enfermó gravemente. Leucemia, dijeron los médicos con pesar. Sin embargo, continuó visitando la prisión incluso durante el tratamiento, cada vez más frágil y demacrada, con el hábito negro resaltando la palidez de su piel. En su última visita, me trajo un regalo muy especial, una edición antigua del Principito para sustituir el ejemplar desgastado que Hortensia me había regalado tantos años antes. ¿Sabes por qué me gusta tanto este libro?, preguntó con la voz ya débil y temblorosa. Porque habla de un niño y un zorro, respondí intentando bromear para no llorar. Porque habla de ver con el corazón, de domesticar y ser domesticado, de crear lazos profundos y significativos. Sostuvo mi mano con ternura. Tú has creado lazos aquí, Gertrudis, con cada mujer a la que enseñaste a escribir su propio nombre, con cada una que ahora puede leer una carta de su familia sin necesitar ayuda. Has transformado tu prisión en algo significativo, un espacio de esperanza y redención. La hermana Zenaida falleció 2 semanas después. No pude asistir al funeral, por supuesto, pero organicé una pequeña ceremonia conmemorativa en el patio de la prisión. Sorprendentemente, la directora lo autorizó. Más sorprendente aún, casi todas las reclusas participaron. Fue un momento inusual de unión en aquel lugar, normalmente dividido por rivalidades y tensiones, mujeres de diferentes orígenes, crímenes y sentencias, todas unidas en respeto por aquella que había sido una presencia constante de bondad en sus vidas. Y algo extraño ocurrió durante aquella ceremonia improvisada. Mientras leíamos fragmentos del Principito en homenaje a la hermana, sentí una paz interior que no conocía desde la infancia, como si un círculo se cerrara, como si finalmente encontrara un propósito en mi existencia. Aquella noche, por primera vez en años, soñé con Darío, no como los recuerdos terribles que atormentaban mis noches, ni como el niño asustado que gemía de dolor, sino con el adulto, sonriendo, en paz. Hiciste la diferencia, Tude, me dijo en el sueño, usando el apodo cariñoso con el que solo él me llamaba. No para mí, ya es demasiado tarde para eso, pero para ellas, para todas ellas, has hecho algo maravilloso. Desperté con lágrimas en el rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, lloraba de alivio. Los años siguientes trajeron cambios graduales al sistema penitenciario, nuevos derechos para las reclusas y nuevas oportunidades para su resocialización. El programa educativo que había comenzado de manera informal fue reconocido oficialmente. Ganamos un aula propia, materiales didácticos y reconocimiento institucional. En 1995, recibí una propuesta inesperada, la oportunidad de cursar una especialización en educación matemática aún dentro del sistema penitenciario. Acepté de inmediato. Más años de estudio intenso, más conocimiento acumulado dentro de aquellas paredes grises que se habían convertido en mi mundo. Cuando cumplí 50 años, en 2003, ya era una figura respetada dentro del Instituto Penal Femenino de Jatí, no solo por las reclusas, que me llamaban profesora o cariñosamente Doña G, sino también por la administración del penal. Fue en ese periodo cuando una nueva directora asumió el mando de la institución, Diva Mendonza, una mujer severa pero justa, con nuevas ideas sobre resocialización y derechos humanos. Una mañana de abril, fui llamada a su oficina, algo inusual y generalmente no muy bueno. Gertrudis Oliveira, dijo consultando mi grueso expediente, presa en 1968 por doble homicidio,
sin incidentes disciplinarios en toda su permanencia. Esto es extraordinario. Intento portarme bien, directora, respondí con una leve sonrisa. Veo aquí que prácticamente creaste el programa educativo de esta institución, que tienes formación superior y que ya has ayudado a cientos de mujeres a cambiar sus vidas. No sabía dónde quería llegar con esa conversación, así que simplemente la escuché atentamente. Tengo una propuesta para ti, Gertrudis, continuó. El Estado está implementando un programa de revisión de penas para casos antiguos. Considerando tu historial ejemplar, podría ser elegible para la progresión de régimen, tal vez incluso para la libertad condicional. El mundo se detuvo por un instante. Libertad. La palabra sonaba extraña, casi aterradora. Después de 35 años entre muros, la idea de estar del lado de afuera me parecía más aterradora que cualquier otra cosa. ¿Y si no quiero? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. La directora me miró sorprendida. ¿Cómo? ¿Si no quieres? Estoy hablando de libertad, Gertrudis. Respire hondo. ¿Qué haría yo allá afuera? No tengo familia, no tengo casa, mi vida, mi trabajo está aquí dentro. Estas mujeres me necesitan. Diva Mendonza se recostó en la silla estudiándome con nuevos ojos. En 20 años en el sistema penitenciario nunca escuché algo así, pero entiendo, has creado raíces aquí, has construido algo significativo. Después de un momento de silencio, propuso un término medio. Yo permanecería en el instituto, pero con un estatus diferenciado, disfrutando de semilibertad para frecuentar programas de capacitación fuera de la prisión y regresando por la noche. También tendría la oportunidad de expandir mi trabajo educativo y disfrutar de mayor autonomía dentro del penal. No necesitas decidir ahora, Gertrudis, dijo al final. No necesito, en realidad, respondí con firmeza, ya decidí. Me quedo en las condiciones que propone. Y así, de modo casi irónico, elegí voluntariamente permanecer donde fui obligada a estar, no por miedo a la libertad, sino por haber encontrado un propósito en las cadenas que me ataban. En los años siguientes, bajo la administración de la directora Diva, el programa educativo floreció. Conseguimos colaboraciones con universidades prestigiosas, aumentamos el número de reclusas alfabetizadas y creamos talleres profesionales que les brindaban habilidades valiosas para su futuro. En 2010, cuando ya había pasado más de 40 años encarcelada, recibí una visita inusual, una joven abogada recién graduada, con ojos brillantes y llena de ideales. Mi nombre es Ali Teodoro, se presentó. Estoy revisando casos antiguos como parte de un proyecto de la Defensoría Pública. El apellido me hizo estremecer. Teodoro, como el guardia Teodoro de Monterrey, el único que había intentado ayudarme en el pasado. Ella sonrió, sus ojos iluminándose. Era mi abuelo. Falleció hace 5 años, pero me dejó sus anotaciones, incluso sobre tu caso. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. Después de tanto tiempo, aquella conexión con el pasado, con el único hombre que intentó creerme, parecía casi mística. Él nunca olvidó tu historia, Gertrudis, continuó Aline. Siguió investigando por su cuenta durante años y encontró algunas cosas interesantes. De la carpeta que llevaba sacó fotografías antiguas, un hombre de gafas redondas y cabello peinado hacia atrás. El doctor del instituto, dijo Aline. También me mostró recortes de periódicos que hablaban de experimentos clandestinos en ciudades del interior del país y testimonios de familias que perdieron contacto con parientes enfermos tras visitas de médicos itinerantes. No es mucho, admitió. No lo suficiente para reabrir tu caso formalmente, pero es algo. Es la confirmación de que no inventaste todo. Tomé las fotos con manos temblorosas. Después de tanto tiempo, tener esa validación,
aunque pequeña y tardía, era como un peso que se quitaba de mi alma. ¿Qué pretendes hacer con esto? Pregunté. Depende de ti, Gertrudis, respondió Aline. Podemos intentar una revisión criminal. El clima jurídico hoy es diferente. Hay más sensibilidad para casos como el tuyo, especialmente considerando la edad que tenías cuando todo ocurrió. Pensé por largo tiempo en esa posibilidad. La idea de limpiar mi nombre era tentadora, pero también significaba revivir todo el pasado, exponer las viejas heridas sin garantía de obtener un resultado favorable. ¿Qué cambiaría en la práctica? Cuestioné. Incluso con una revisión favorable, ya cumplí más que cualquier sentencia alternativa y no tengo ningún interés en dejar el instituto ahora. Mi trabajo está aquí. Aline pareció sorprendida, pero entendió mi punto de vista. Acordamos que guardaría las evidencias en caso de que yo cambiara de opinión en el futuro. Antes de partir, me entregó una última cosa, un pequeño paquete. Mi abuelo quería que tuvieras esto si algún día te encontraba de nuevo. Como no fue posible, estoy cumpliendo su deseo. Dentro del paquete había una cajita de madera muy parecida a la que encontré bajo el árbol de mango tantos años atrás, y dentro de ella, un pequeño broche plateado en forma de estrella. Era de mi abuela, explicó Aline. Mi abuelo dijo que entenderías el significado. Y entendí la estrella fugaz que vi aquella noche mientras sostenía el osito de Darío. El deseo que hice, la promesa silenciosa que había mantenido durante todos estos años. Cuando Aline se despidió, prometí mantener el contacto, y así lo hice. Siguió visitando el instituto, primero por interés en mi caso, después como amiga y eventualmente como colaboradora en el programa educativo. Fue ella quien años después me convenció de comenzar a registrar mis memorias. Tu historia necesita ser contada, doña G, insistía. No solo la tragedia, sino lo que construiste después de ella. Y así llegué a los 70 años en 2023, todavía dentro de estos muros, pero de una forma totalmente diferente a la niña asustada que entró al sistema penitenciario décadas atrás. Ya no soy una prisionera de mi historia, sino una mujer que encontró un propósito en su vida, incluso en las circunstancias más improbables. Ahora, a los 72 años, vivo una rutina tranquila aquí en el Instituto Penal Femenino de Jatí. La gente siempre se sorprende cuando digo que encontré paz entre estas paredes. ¿Cómo puede alguien encontrar serenidad en una prisión? Preguntan incrédulos. Pero la verdad es que construí mi pequeño mundo aquí dentro, un oasis de tranquilidad en medio del caos. Mis días comienzan temprano. A las 5 de la mañana ya estoy despierta, mucho antes del toque de diana oficial. Me gusta ese momento de silencio absoluto, cuando puedo sentir que el mundo aún está dormido. Me siento en el borde de mi cama y observo los primeros rayos de sol filtrándose por las rejas de la ventana, creando patrones geométricos en el suelo de concreto, un espectáculo diario que nunca me canso de admirar. El desayuno se sirve a las 6:30. Con el paso de los años y mi estatus diferenciado, gané algunos privilegios. Puedo tomar mi café en la pequeña biblioteca que ayudé a construir, rodeada por libros que son como viejos amigos. La biblioteca del instituto comenzó con solo un estante, fruto de donaciones conseguidas por la hermana Zenaida. Hoy son más de 3000 volúmenes organizados y catalogados con el mismo cuidado que dedicaría a tesoros invaluables. Después del café viene mi parte favorita de la mañana, las clases. Aunque oficialmente estoy jubilada del programa educativo, todavía recibo a un pequeño grupo de señoras mayores 3 veces por semana. Llamamos a nuestro encuentro Café con Matemáticas, un momento donde nos enseñamos unas a otras. Ellas me enseñan sobre la vida, sobre recetas de familia y sobre las pequeñas alegrías que encontraron en sus existencias complicadas. Yo les enseño a administrar el dinero que reciben de sus familias,
a calcular cuánto tiempo falta para que sus penas terminen y a entender porcentajes y fracciones. La edad me ha traído algunos achaques inevitables. Las rodillas me duelen en las mañanas frías. La vista ya no es tan buena como antes, por lo que uso lentes para lectura, un regalo de la directora Diva en mi cumpleaños número 65. Las manos a veces tiemblan levemente, especialmente cuando estoy cansada, pero la mente sigue afilada como siempre. El almuerzo es un momento de socialización, pues lo tomo en el comedor principal, donde soy tratada con una mezcla curiosa de respeto y cariño. Doña G, me llaman las más jóvenes, muchas de las cuales aprendieron a leer gracias a mis clases. Profesora, dicen las más viejas. Nadie recuerda o se preocupa por el motivo que me trajo aquí. Soy solo la señora de cabello blanco que ayudó a transformar un pedazo de este lugar en algo significativo. Las tardes las dedico a la lectura. He leído tantos libros en estas décadas que perdí la cuenta. Comencé con novelas simples, pasé a los clásicos y me sumergí en la filosofía y las ciencias. Hoy tengo un gusto especial por la astronomía, tal vez por el mismo motivo que siempre me gustó mirar las estrellas. La vastedad del universo me recuerda que nuestras vidas, con todos sus dolores y alegrías, son apenas un grano de arena en una playa infinita. 3 veces por semana tengo el privilegio de 1 hora adicional en el patio por la noche, cuando las otras reclusas ya están recogidas en sus celdas. La directora Diva implementó esta concesión especial hace años, cuando notó mi fascinación por el cielo nocturno. Para observación astronómica, dice oficialmente el documento que lo autoriza. En la práctica, es mi momento más íntimo de conexión con el universo. En esos momentos, me siento en un banco de concreto en el rincón más oscuro del patio, lejos de las luces fuertes de los reflectores. Desde allí, puedo ver un pedazo generoso del cielo enmarcado por los muros altos de la prisión. Sé identificar constelaciones, planetas e incluso algunos satélites que cruzan silenciosamente sobre nuestras cabezas. Cuando hay luna llena, me gusta observar sus cráteres, imaginando cómo sería pisar aquella superficie distante y misteriosa. Fue durante una de esas sesiones de contemplación astronómica, hace algunos años, que tuve una epifanía. Mirando hacia Vega, una de las estrellas más brillantes de nuestro cielo, recordé que su luz tardó 25 años en llegar hasta nosotros. Es decir, estaba viendo la estrella como era cuando yo tenía unos 45 años. Entonces se me ocurrió que nuestros actos y elecciones también viajan a través del tiempo, afectando a personas mucho después de que fueron realizados. Los experimentos horribles que mis padres realizaron con Darío afectaron no solo a mi hermano en aquel momento, sino también a toda mi vida subsiguiente, y por extensión, a las vidas de todas las mujeres a las que pude ayudar aquí dentro de la prisión. Como ondas que se expanden en un lago, nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Esta reflexión me trajo una paz interior que nunca imaginé posible. No es que haya perdonado a mis padres, no sé si algún día llegaré a ese punto, pero entendí que, de alguna forma misteriosa, el horror que vivimos sirvió para algo mayor. El dolor de Darío, mi prisión y mis errores. Todo se transformó en una fuerza que me permitió ayudar a cientos de mujeres a lo largo de las décadas. Mi celda hoy es más como un pequeño apartamento. Con el tiempo, gané el derecho de personalizarla y hacerla más acogedora. En las paredes, además de los inevitables calendarios que marcan el paso del tiempo, tengo mapas celestes, fotografías de galaxias distantes y poemas que me gusta releer. Una pequeña estantería alberga mis libros favoritos, aquellos que no consigo donar a la biblioteca general porque se han vuelto parte de mí. En la mesita al lado de la cama guardo mis tesoros más preciados, el broche de estrella que recibí de Aline, una edición desgastada de El Principito, ya voy por el 3er ejemplar, pues los anteriores se deshicieron de tanto ser leídos, y una pequeña caja de madera.
Dentro de ella guardo un pedazo de papel amarillento por el tiempo, mi diploma de matemáticas, el primer gran logro de mi segunda vida. Los domingos recibo visitas, no de familiares, claro, pero de exalumnas que pasaron por el instituto y hoy están en libertad. Traen noticias del mundo exterior, fotos de sus hijos y nietos, y a veces un pastel casero o galletas. Es mi forma de familia construida no por lazos de sangre, sino por conexiones mucho más profundas y significativas. Aline Teodoro, ahora una abogada respetada en la región, me visita regularmente. Fue ella quien me convenció de comenzar a registrar mis memorias. Su historia no puede morir con usted, doña G, insiste. Tiene que servir de ejemplo sobre el mal que los humanos pueden hacerse unos a otros, pero principalmente sobre cómo es posible reconstruirse de las cenizas. En los últimos 2 años, comencé a grabar pequeños vídeos con la autorización especial de la Administración del Penal. Hablo sobre mi vida, sobre el sistema penitenciario, sobre la educación y la redención. Aline los publica en una plataforma en Internet, siempre protegiendo mi identidad. Llamamos al proyecto Memorias de las Abuelas. Las noches son para la reflexión. Cuando las luces se apagan, me gusta sentarme junto a la ventana, observando las estrellas y conversando silenciosamente con Darío. No como los primeros años de prisión, cuando eran diálogos cargados de culpa y dolor, sino conversaciones tranquilas donde le cuento sobre mi día, sobre los libros que leí y sobre las pequeñas alegrías que encontré en medio de la adversidad. No tengo ilusiones sobre el futuro. Con 72 años y una sentencia perpetua, sé que moriré entre estas paredes, pero no me entristece. Aquí encontré mi propósito en la vida, aquí encontré mi paz interior y aquí transformé una condena en una misión. Aquí, de forma improbable, construí una vida que tiene sentido. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice en aquella cocina en Monterrey hace tantas décadas, respondo con sinceridad, me arrepiento del dolor que causé, no de la justicia que busqué. Si pudiera volver el tiempo atrás, tal vez buscaría otro camino, denunciar en lugar de actuar por cuenta propia. Pero en aquel Monterrey de los años 60, con aquellas circunstancias tan particulares, ¿quién puede decir lo que habría pasado realmente? Lo que sé con certeza es que, de alguna forma misteriosa, la prisión me liberó. Entre estas paredes encontré una libertad que nunca conocí en el mundo exterior, la libertad de construir algo significativo, de ayudar a otras mujeres y de encontrar belleza incluso en los lugares más improbables. Y cuando miro las estrellas en mis sesiones nocturnas en el patio, siento una conexión profunda con el universo. Las mismas estrellas que Darío y yo admirábamos desde la sombra del árbol de mango en Monterrey siguen ahí, inmutables en su belleza distante, y de alguna forma eso me conforta, de alguna forma eso me hace sentir que todo está exactamente como debería estar. Aquí está la traducción, adaptación y expansión del texto original al español, manteniendo el estilo solicitado y cumpliendo con las restricciones de longitud. Queridos amigos, compañeros de viaje en esta travesía por los senderos, a veces sombríos y a veces resplandecientes, de mi alma. Al llegar a este punto, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales, palabras que espero les sirvan de aliento y guía. Si en este momento se encuentran atravesando por momentos de profunda oscuridad, quiero que sepan que, incluso en las noches más tenebrosas, las estrellas siguen brillando en lo alto, aunque en ese instante no puedan verlas. No se desesperen, su luz sigue ahí, esperando el momento de revelarse. He aprendido a lo largo de mi vida que la edad no es el factor determinante de nuestra fortaleza interior, sino más bien nuestra capacidad inagotable de levantarnos y recomenzar cada día, con renovadas energías y esperanzas. Mis arrugas, esas líneas que surcan mi rostro, no son más que mapas de supervivencia, testimonios silenciosos de las batallas libradas y ganadas. Cada una de ellas cuenta una historia de dolor que he logrado superar, una prueba de mi resiliencia. El tiempo,
Si bien no tiene el poder mágico de borrar por completo todas las heridas del pasado, sí nos brinda las herramientas necesarias para aprender a vivir con ellas, para integrarlas a nuestra historia y, a pesar de todo, encontrar motivos para sonreír, para celebrar la vida. Mi historia personal no se centra en lo que me hicieron, en las injusticias que sufrí, sino en la forma en que elegí responder a esas adversidades, en cómo decidí tomar las riendas de mi destino. La vida me ha demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, esa luz interior que reside en cada uno de nosotros nunca se extingue por completo. Permanece latente, esperando el momento propicio para resurgir con mayor fuerza. En cualquier país, en cualquier cultura, en cualquier circunstancia que les toque vivir, recuerden siempre que tienen el poder inherente de transformar su dolor en un propósito significativo, en una fuerza motriz que los impulse a seguir adelante. Sé que no es un camino fácil, que requiere tiempo y esfuerzo, pero les aseguro que es posible. Yo soy la prueba viviente de ello, un ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de las dificultades. Descubrí que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, especialmente en esos momentos en que sentimos que ya no podemos más, que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Si conocen a alguien que está sufriendo, que se encuentra en una situación vulnerable, no duden en extenderle una mano amiga, en ofrecerle su apoyo y compañía. Sean como la profesora Hortensia, la Normelia, la hermana Zenaida o la Aline en la vida de alguien más. A veces, un pequeño gesto de bondad, un libro que cambie la perspectiva, una palabra amable, un momento de escucha sincera, pueden literalmente salvar una vida. Y no tengan miedo de buscar ayuda donde se encuentren. En cada rincón del mundo existen personas y organizaciones dedicadas a proteger a los más vulnerables, a brindarles el apoyo necesario para salir adelante. Recuerden que la dignidad humana es un derecho universal, inherente a cada persona, sin importar su origen, condición o situación. No importa dónde se encuentren, nunca es tarde para buscar apoyo, para pedir ayuda. Nunca es tarde para recomenzar, para reinventarse. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en tener la valentía de levantarse todas las veces que sea necesario, de sacudirse el polvo y seguir adelante. Que nuestra historia no termina en esos capítulos dolorosos, sino que continúa escribiéndose cada día. Que sobrevivir es una forma de resistencia, un acto de rebeldía ante la adversidad, y que vivir bien, plenamente, es la mejor venganza que podemos tomar. Antes de despedirme, quiero hacerles un pedido especial. Si esta historia, mis palabras, han tocado su corazón de alguna forma, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos. Cada suscripción es una forma de garantizar que historias como la mía, historias de superación personal, incluso en las circunstancias más improbables, continúen siendo contadas, compartidas y difundidas. Y, por último, déjenme en los comentarios solo una palabra: estrellas. Esa palabra será nuestro código secreto, una señal de que ustedes acompañaron mi jornada hasta el final, de que entendieron el mensaje central, que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz allá arriba guiándonos, mostrándonos el camino. Háganlo ahora, no esperen ni un minuto más. Gracias de todo corazón por escucharme, por permitir que una humilde señora de 72 años, desde el interior de una prisión en Hatay, pueda tal vez tocar sus vidas de alguna forma, dejar una huella en sus corazones. Cada noche, cuando mire al cielo estrellado, los recordaré con cariño y gratitud.